de Cristo, tienen el fruto de Cristo, tienen la vida de Cristo, tienen todo. Pero en este pasaje que estamos estudiando esta mañana, está hablando de la palabra de Cristo. Jesús vino a este mundo y Él como persona es la palabra de Dios. En San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Hebreos dice que Él con su palabra hizo que todas las cosas existieran. Entonces Jesús es la persona más importante, es lo más importante, porque Él hizo que todo existiera, pero también dice que todas las cosas, Él con su palabra las sostiene. Y Él por esa razón escribió este libro. O sea, que aquí nos está hablando el mismo que se hizo hombre, que se hizo carne. El mismo que estuvo 9 meses en el vientre de María. El mismo que resucitó. Y por esa razón Hebreos dice, ojo, miren que quien nos está hablando no es cualquiera. Porque en el Antiguo Testamento Dios habló a través de los ángeles y todo lo que Dios dijo, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos lo que nos está diciendo que es la salvación? Y después dice en el capítulo 12, versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. Entonces la Biblia es simple y llanamente algo escrito, pero el que nos está hablando, el que está diciendo lo que está contenido ahí es Jesús. Y por esa razón hoy tenemos el título, la obligación de hacer morar la palabra ¿de quién? De Cristo. Es Cristo el que está hablando. Es Cristo. Algunas veces nosotros despojamos este libro de su autor. El autor, el único libro que el autor está ahí presente, a pesar de que es el libro más antiguo. ¿Saben ustedes? Ahorita viene octubre y me llama mucho la atención que en octubre nosotros recordamos que la imprenta, los libros en el mundo comenzaron a multiplicarse, comenzaron a escribirse porque Dios determinó que había que multiplicar la Biblia y llevarla a todas las partes del mundo. Y por eso la imprenta nos recuerda la época donde fue la Biblia el primer libro que fue de alguna manera impreso y reproducido a grandes escalas. Después los demás libros como resultado de ello. Porque la imprenta se creó para imprimir la Biblia. Para imprimir la Biblia. Y hubo alguien que pagó una suma exorbitante para que se imprimiera la Biblia. Y me llama mucho la atención que es el libro que más se ha impreso y más se ha traducido a los idiomas del mundo, la Biblia. Ningún otro libro llega a este récord. ¿Por qué? Porque su autor es Dios. Porque el que todo lo puede, el dueño de todo, Él hace todas las cosas para esa trascendencia. Quiero pedirles entonces que me acompañen leyendo este pasaje. Colosenses capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. ¿Estamos? 1, 2, 3. La palabra de Cristo
En la introducción, la relación con esa persona llamada Jesucristo es la parte clave de la existencia humana. Es la parte clave. Hoy Él se relaciona con nosotros de manera personal y lo hace a través de este maravilloso libro que Él escribió, que es Él el que está hablando y explicándolo. Entonces, la relación con Cristo implica tener su palabra morando en nosotros. Una de las cosas que evidencia a un creyente en Cristo Jesús es la necesidad que tiene de este libro, y no tanto del libro, sino de la relación con Cristo Jesús por medio de este libro llamado la Biblia. Entonces, cuando la palabra del Señor está morando en nuestros corazones, también nosotros estamos dispuestos para que ella nos instruya. ¿Eso qué significa? ¿Saben ustedes, hermanos, que a veces los que estamos acá al frente y tenemos el privilegio de hablar lo que Dios dice ahí o de ser instrumentos de Dios, a veces somos odiados, rechazados por decir lo que Él está diciendo, que al fin y al cabo es Él el que está hablando? Es Él el que está diciendo. Cuando uno pelea con otro ser humano por lo que dice la Biblia, es una forma como de tratar de esquivar la responsabilidad que me asigna la persona que está hablando, que es Cristo Jesús. Entonces, la relación que Dios dice aquí de tener la palabra morando en nosotros implica tener la disposición. En este pasaje, entonces Dios nos asigna la responsabilidad de ser su alumno, de ser su aprendiz, de ser su discípulo y estar dispuesto a seguir la orientación, las enseñanzas, las instrucciones que Él y los mandatos que Él nos está dando. La confrontación que la palabra causa en el corazón de nosotros para quitar cosas equivocadas, cosas falsas, y para establecer las verdades suyas en nuestra mente, es una realidad para aquellos que tenemos la palabra morando en nosotros. Eso nos lleva entonces a actuar basados en la Biblia. Por esa razón no basta con leer la Biblia, no basta con aprendernos los versículos. Esa es solo una parte, porque eso hace parte del proceso de hacer morar la palabra en nosotros. Pero aquí viene lo otro. Dios trae la palabra para que la palabra ocupe su lugar en nosotros. Como cuando nosotros nos mudamos a una casa. Normalmente no nos mudamos a una casa con todos nuestros chécheres, con toda nuestra, hasta que no han desocupado la casa, ¿cierto? Porque cuando llegamos, nosotros ocupamos todos los espacios. Las paredes las llenamos de cuadros, de cualquier cosa, el piso y cualquier cosa, cualquier espacio lo ocupamos. Pues esa es la idea de que la palabra llega para ocupar todos los espacios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser interior. Por eso hay que valorarla, y la manera de hacerlo es asumiendo el rol que yo tengo frente a la palabra. La palabra es mi autoridad. Porque no es la palabra, es la palabra ¿de quién? ¿De quién es la palabra? De Cristo. O la palabra de Dios, porque Cristo es Dios. Es Dios el que está hablando. Es Dios el que está hablando. La autoridad que la Biblia tiene es la persona que está hablando en ella. Y creo que Cristo, hasta donde entendemos, es el Señor de señores, el dueño absoluto de todo, el que está sentado en el trono, el que creó todo, el que todo le pertenece, el que manda, el que gobierna. Eso es el Señor. Número 1, la definición de esta expresión, la palabra de Cristo. ¿Qué significa eso? La palabra de Cristo.
Cuando alguien habla hoy en día, inmediatamente nosotros identificamos quién está hablando, ¿cierto? ¿Quién está emitiendo ese concepto? El término palabra indica que Cristo argumenta en ella. Desde Génesis, Él dice cómo creó todas las cosas. ¿Cómo es el ser humano? La Biblia habla con tanta precisión, con tanta exactitud sobre todas las cosas. Así que la palabra de Cristo significa que Cristo mismo está expresando sus argumentos, está expresando sus ideas, su sabiduría, su esencia personal y la está esbozando, la está emitiendo, transmitiendo hacia nosotros. Entonces, son los argumentos que Cristo mismo enseña en la Biblia. Me llama la atención que la Biblia es un libro tan excepcional que tiene 66 libros, que fueron escritos en un periodo aproximado de 1600 años, 3 idiomas, hebreo, el Antiguo Testamento en su mayoría, una partecita o pequeñas partes en arameo, cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, y el Nuevo Testamento en el griego koiné, en la época que Jesucristo vivió. Y no hay contradicción en la Biblia, hay una unidad perfecta, hay una armonía impresionante. Por eso la Biblia o la palabra de Cristo es un libro sobrenatural escrito por Él mismo, para que nosotros tengamos la evidencia gráfica de que Él es el que está hablando. La palabra de Cristo son los pensamientos suyos, enseñados de manera escrita. Él los emitió a los apóstoles, Él se lo transmitió. 3 años y medio estuvo enseñándole a los apóstoles sus principios, su palabra, y los mandó a escribir. Usó instrumentos humanos, usó instrumentos mecánicos para que su palabra fuese consignada de manera perfecta. La palabra de Cristo entonces son las enseñanzas que Cristo mismo organizó. La Biblia es muy impresionante. Estábamos en estos días, el domingo pasado, estábamos de seminario y pues la CLC tiene una fracción de algunos hombres que escriben, que se dedican tantos años, como el pastor Miller, que lo tuvimos aquí en los libros, los tenemos en los libros que conseguimos para estudiar en estos días. Pero es impresionante cómo hay tanto de la Biblia y esos hombres gastan toda la vida estudiando. Y es tan poco de la inmensidad de la Escritura que se conoce. Hace unos días murió John MacArthur, otro hombre que dejó un legado impresionante, tantos años estudiando la Biblia. Impresionante, impresionante ver cómo Dios tiene a estos individuos con el propósito de ayudarnos un poquito. Y cada uno de esos hombres Dios los usa para ayudarnos a entender la manera armónica. Los que estuvimos aquí en el seminario el sábado pasado nos dimos cuenta que una sola palabrita, ¿cómo es la compasión de Jesús? Y nos ocupó tanto espacio, nos cautivó de manera especial. Entonces es maravilloso cómo Él tiene la Biblia armonizada. Los que nos dedicamos a estudiar la Biblia, nos impresiona el orden perfecto de las palabras, de la forma, la belleza del lenguaje bíblico. La Biblia, la palabra de Dios, la palabra de Cristo es algo impresionantemente asombroso, especial. Los martes nos dedicamos aquí a analizar un poquito, y cada vez que nos sentamos con el texto de la palabra, eso nos impacta.
y nos impacta para bien. Es la palabra de Cristo, es lo que Él ha organizado. Por eso es algo excepcional. Número 2, hay un mandato en este versículo. La palabra de Cristo more. La Biblia utiliza la figura que nosotros tenemos en nuestra casa. Cuando la Biblia habla de morar, significa meterse en una casa, como cuando nosotros ocupamos el espacio en la casa. La sala la llenamos de muebles, la llenamos de una cantidad de cosas, el jardín de matas, cada pieza la llenamos de cama y de chéchere, en fin, pero ocupamos los espacios. Ocupamos los espacios y cada espacio lo organizamos de tal forma que se cumple el propósito. Así hace Cristo. Llega con su palabra. Cristo se muda, Él, y vive en nosotros y vive con su palabra para ocupar nuestra mente. No hay espacio para que nuestra mente quede vaga. No hay espacio para que nuestra mente se convierta en una mente ociosa. No hay espacio, hay mucho que ocupar. Y cuando los creyentes entendemos el valor de la palabra, entonces entendemos que la Biblia tiene que, y la palabra de Cristo debe ocupar nuestra vida, nuestra mente, lo más posible. Dice el versículo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La obligación del creyente, esta es una orden, ese es un mandato. Todos nosotros tenemos la tarea de que la palabra de Dios more en abundancia en nuestra mente. Hoy, cuando tenemos tantos recursos, tenemos el celular, el computador, el televisor, tenemos tantos recursos para que nuestra mente vague. Dios nos lleva a esta gran realidad. Lo más importante es que la palabra de Cristo more en tu mente. La obligación es continua, por eso la orden es diaria, todos los días. No, hoy es domingo, hoy es día de la Biblia. Todos los días es el día de la Biblia, necesitamos la Biblia por la trascendencia de la palabra de Dios en nosotros. La obligación también es personal. Cada creyente tiene que hacerlo de manera individual. No, es que en las casas somos 5, con uno que coma o con uno que lea la Biblia es suficiente. No funciona así. Cada uno debe hacerlo. No, mi esposo está leyendo la Biblia o mi esposa está leyendo la Biblia y con eso es suficiente. No, no funciona así. Cada uno de manera individual. La orden es individual para cada creyente. Número 3, el lugar donde la palabra de Dios debe morar es la mente mía. Es mi corazón. Recuerde que la Biblia dice que el corazón es el origen de nuestras acciones. Por esa razón hay que cuidar el corazón. Y la manera de cuidarlo es con el contenido adecuado. El corazón tuyo necesita el equilibrante de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro es vago, engañoso, le gusta el engaño, engañoso y perverso. Pero llega la palabra de Dios y lo equilibra. Llega la palabra de Dios y lo hace ser un corazón conforme a Dios. Llega la palabra de Cristo y ocupa los espacios para que el corazón no vague, no ande buscando llenarse de cosas que lo van a destruir. Por esa razón el versículo es claro, es en nosotros. Y estamos hablando entonces que hay un espacio diseñado para ello, es nuestro espíritu, es nuestro corazón, es nuestra mente, porque allí opera la mente y la voluntad. Y la palabra de Cristo entonces influye la mente e influye la voluntad
para que nuestras acciones sean correctas y no sean las que produce el corazón de manera natural. Número 4, la palabra de Cristo mora en abundancia y Dios dice la manera como debe morar la palabra. Esa es una de las cosas que me asombra también de la Biblia. La Biblia no solamente nos da la orden, sino nos dice cómo cumplirla. ¿Cómo hago yo para cumplir la orden de que la palabra de Cristo more en abundancia? Aquí está. El versículo 16 dice, enseñando, exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones. Y más tarde dice, haciendo todas las cosas para el Señor. Y número 5, dándole gracias al Señor. Así que la manera de cómo la palabra more es morar, es habitar permanentemente en el creyente. Eso significa entonces que todos los días yo debo hacer que la palabra esté presente en mi mente. Hay un mandato en el Antiguo Testamento y es guardar la palabra. Esa forma de guardar la palabra es también tener la palabra de manera permanente en nuestra mente. Entonces la palabra llega para morar, habitar permanentemente en el creyente, que no falte un día, que no falte un momento en que la palabra esté en mi mente. Esa es la clave. Morar entonces es ocupar los espacios en la mente de nosotros. Morar es interactuar. La palabra interactúa con el creyente. Es como cuando nosotros estamos en la familia. Está el papá, está la mamá, están los hijos. ¿Y qué es lo normal que se debe desarrollar en una familia? Que haya interacción, que haya contacto, que se hable. Y eso es lo que hace entonces la palabra con nosotros. Número 5, la morada en abundancia. Eso significa la cantidad de palabra que debe haber en nuestra mente. A ver, nos están pisando los callos. A veces, en algunos, no hay mucho tiempo para pasar con la palabra, para leer la palabra, para estudiar la palabra. Porque hay mucho trabajo. Yo tengo que salir corriendo, tengo que sacar el tiempo para la palabra. Es lo más importante. En estos días estaba leyendo a Eclesiastés y me impactó mucho, siendo el libro de Eclesiastés el libro que es, recordando Dios nuevamente que no hay algo más valioso que Él, su palabra. Usted intentará conseguir cualquier cosa y todo lo que usted tenga en esta vida será pasajero, pero cada elemento de la palabra que se fije en usted será la ganancia eterna. Me recordaba este pasaje que las riquezas ni siquiera superan el valor que la palabra tiene. La palabra es superior. Cada tiempo que usted pasa con la palabra es algo infinitamente invaluable. A veces he cometido el error, porque lo he cometido, de negociar el tiempo que tengo que pasar con Dios y su palabra por otras cosas. Tengo que reconocerles que lo he pagado caro. He hecho un negocio malo, un mal negocio, y eso ha afectado enormemente, ha erosionado. Cuando he hecho eso,
se erosiona mi vida espiritual. Me hago daño yo mismo, porque yo necesito ese morar de la palabra de Cristo de manera permanente. Soy más frágil frente al pecado. Soy más débil para enfrentar los retos que son normales de la vida, las pruebas. Me convierto en algo mucho más frágil. Y muchas veces enfermo mi propio cuerpo porque no soy capaz. Sabiéndolo, la palabra, yo lo tengo ahí en la palabra, pero el solo hecho de no tener ese morar de la palabra permanentemente que me fortalece y me lleva a enfrentar las cosas como debo enfrentarlas. Entonces, pero bueno, eso solamente me pasa a mí. Yo casi estoy seguro que a ustedes no les pasa y ojalá que no les pase. El exceso de la palabra de Cristo que ocupe los espacios en la mente de nosotros es necesario, es urgente. La abundancia ilimitada de la palabra en todas las presentaciones. Vamos al número 6. La forma entonces de la palabra hacerlo, como les anunciaba anteriormente. ¿Cómo? La palabra me enseña, la palabra está ahí porque Cristo es el maestro. Cristo es el maestro. Y Cristo tiene toda la autoridad para enseñarme. Para enseñarse necesita tener autoridad. Y Cristo la tiene. Cristo es el maestro y yo soy el alumno. Cristo manda, yo obedezco. Eso es lo que está contenido en esa palabrita, enseñando, en ese verbo, enseñando. Eso significa entonces que Cristo me está instruyendo, me está diciendo y yo estoy aprendiendo. Ese es el proceso pedagógico natural, ese es el proceso de aprendizaje natural de todo creyente. Y eso ocurre cuando hay abundancia de palabra en la mente. Entonces la forma como la palabra mora es enseñando. O sea, yo debo ser alguien dispuesto a aprender. Yo debo ser enseñable. Permítame decir algo aquí de una manera brusca, porque sé que es brusco lo que voy a decir. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a que Cristo nos enseñe. Nos revolcamos como niño malcriado, peleamos con el otro ser humano que Cristo pasa la palabra solamente a través de él. Es que ese sermón me cayó, fue ese, me la tiró fue a mí, todita, plena, me la tiró fue a mí. Parece brujo porque conoce que yo tengo este problemita. La lucha real es tú frente a Cristo. La realidad es que no estás dispuesto a aprender. Y para que haya un proceso de aprendizaje correcto se necesita disposición a aprender. Te pueden decir todas las cosas, te pueden enseñar todo el tiempo que sea. Cristo te puede decir tanto, pero si tú no estás dispuesto a asumir tu rol de aprendiz, de alumno, no habrá aprendizaje. Pasarás 150 años y no vas a aprender. Como dice allá en Timoteo, estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Sí estamos? Así que la manera de que la palabra more es porque la palabra tiene la autoridad, porque Cristo es el que está hablando y Él es el maestro y Él es el que está emitiendo el concepto y tú y yo solo debemos aprender. Y aprender implica hacer. Hacer. No se aprende teóricamente, tienes la idea.
en la cabeza, pero si no lo llevas a la práctica, no sabes. Y tampoco eres sabio, no conoces. ¿Sí estamos? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero te conviertes en alguien sabio cuando Cristo te enseña y tú lo haces, tú lo ejecutas. Así que podemos llenar la mente de nosotros con conceptos de la Biblia. Yo me sé ese versículo, por nada estéis afanosos, pero enseguida caigo en afán cuando hay alguna situación. O cuando alguien me hace algo, entonces yo busco cómo vengarme y guardar ahí el enojo, en lugar de hacer lo que Cristo me dice que haga. Y así sucesivamente pudiéramos poner muchos ejemplos. ¿Cómo entonces la palabra mora en abundancia en nosotros? Cuando la palabra ocupa, el verbo exhortar aquí significa que la palabra llega a la mente y se posesiona de mi mente, ocupa mi mente. Ella es la dueña de mi mente, ella es la que manda en mi mente. Cristo es el que manda porque es su palabra quien llega a mi mente y ocupa el espacio y da las órdenes y se hace lo que Él dice. Eso es lo que significa el término exhortar. El término exhortar ahí, poner la palabra. Cristo llega con todos los juguetes, con toda la provisión de Él y se posesiona de mi mente. Eso es lo que hace Cristo. Aquí viene otra parte. Otra es cantando con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Ay, hermano, yo creo que los primeros creyentes no tendrían tanto problema como los creyentes de esta época con los cánticos. Si usted evalúa muchos de los cánticos que los evangélicos hoy cantan, muchos de esos cantos ni siquiera son a Cristo. Muchos de esos cánticos contradicen a Cristo. Muchos de esos cánticos blasfeman a Dios. Pero a la gente le gusta, los cantan. Por esa razón aquí dice, cantando con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Vamos a resumirlo de esta manera, que lo que cantamos no contradiga la palabra, que el contenido de lo que cantamos, que lo que le ponemos música sea bíblico. Algunos de los críticos de la música actual dicen lo siguiente: uno de los problemas de la música cristiana moderna es que es pobre bíblicamente, pobre en teología y aún pobre en armonía. 3 acordes y ya sacamos la canción y la gente repite y repite y repite y repite y repite, se pueden demorar horas repitiendo. En cambio, esto que tenemos aquí, hermanos, la mayoría de estos hombres y mujeres, Fanny Crosby, una ciega que escribió muchos himnos, vaya, revise la teología de esos himnos, bíblica, pura Biblia, y así es como debemos cantar. Entonces la palabra mora en abundancia cuando lo que cantamos es la misma Biblia, es el contenido de ella. Le ponemos música y cantamos a Dios sabiendo que le estamos adorando de verdad. Letra D. ¿Cómo mora la palabra de Dios en mí? Cuando todo lo que hago, lo hago para Él. Lo hago para Él, no para los hombres. ¿Cómo dice el versículo? ¿Me acompañan? Dice, y todo lo que hacéis. ¿Qué importa a las demás personas? Importa es el Cristo que mora en mí y que me enseña a vivir. No, pero que yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices o con lo que tú vives. Pregúntele a Cristo. Si Cristo en su palabra le dice que haga eso, hágalo. Porque usted está actuando para agradar a Cristo.
pero tenga el soporte de la palabra, porque hay muchas personas que dicen, yo estoy haciendo esto para Cristo, pero al mismo tiempo no tienen el soporte de la palabra. Yo bailo para el Señor, pero ¿a dónde le enseña el Señor? ¿Dónde recibió usted la orden que el Señor lo manda a bailar para Él? Y si no hay esa orden, entonces usted está bailando para usted y para los demás. ¿Sí estamos? Y por último, en este punto, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Cómo va a morar la palabra? Dando gracias, aunque le duela. Dando gracias sabiendo que lo que está pasando es porque el Señor lo permite. Dice, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Número 7, las expresiones de la palabra morando en nosotros. Cuando la palabra está morando, yo soy el alumno, yo soy el discípulo, yo soy el que estoy dispuesto a aprender. A mí no me cae ese versículo que Dios dice allá en el Salmo, no sea como el mulo, que solamente si lo amarran, lo jalan, lo arrastran, así pueden llevarlo. Yo soy como Cristo, y Cristo era dócil. Cristo era tierno. Una persona sensible a la voz de Dios. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, una persona que asume la actitud de aprendiz es mansa como Cristo, es humilde, sabe que él no sabe y que el único que sabe es Dios y que para poder ser enseñable necesita asumir una actitud mansa y humilde. Hermano, una persona orgullosa, la evidencia es que no quiere aprender. Él ya lo sabe todo. Y cuando la persona ya lo sabe, está sellada, ya tiene el candadito, ya tiene el seguro ahí y le puede caer todo lo que quiere encima, pero no está dispuesta a aprender. Pero la evidencia de que la palabra está morando es que su corazón es manso y humilde, dispuesto a aprender. Ese es un aprendiz. Letra B, está dispuesta la mente, abre su mente para que la palabra ocupe su lugar. No le abre la mente a cualquier basura que hay por ahí, que esa es la otra cosa que uno ve hoy en día. Oiga, uno ve a los creyentes, muchos creyentes, bueno, no, los de la Pier no, por allá, otras congregaciones, que eso le abren, si alguien por ahí se para a hablar gritando, entonces motivadores que se hacen llamar pastores, que se hacen tal cosa, y hasta en los estados lo ponen y uno dice, ay Dios mío, ¿qué va a salir de aquí? Hermano, cuando la palabra de Cristo está morando, usted no necesita abrirle la mente a eso, porque la mente está ya ocupada por Cristo enseñándole a usted. Letra C, sensibilizar entonces nuestro corazón a que la palabra me confronte. Hermanos, eso hace la palabra. Lo siento por aquellos que no les gusta que la palabra lo toque, porque la palabra es fuego. La palabra nos aprieta, nos entristece. Cuando Dios habla al corazón de un creyente, lo entristece. Muchas veces uno llega a la casa o en las noches comienza a revisar la palabra y vea, un alicate no agarra tan duro como la palabra, porque esa sí agarra y no suelta. Y lo hace berrear a uno, lo hace llorar a uno, hasta llevarlo al arrepentimiento. Otra expresión es cantar basados en la palabra de Dios, como ya lo explicábamos. Concluimos aquí, hermanos. La orden es clara. ¿Cuál es la orden? La palabra de Cristo mora en abundancia.
en abundancia, en mi corazón. Yo no sé en el otro, pero en mi corazón tiene que morar. ¿Qué vas a hacer, hermano? No, yo estoy ocupado. No hay excusa. No, yo estoy... Es que, espérate un momentico aquí que son las 12 de la noche y estoy aquí contestando un WhatsApp que comencé a las 6 de la mañana. Un pequeño ejemplito. Espera. No, hermano, hay espacio. Eso no significa que usted no va, se va, no. Cuando la palabra de Cristo llena su vida, entonces usted tiene espacio para todas esas cosas, pero alguien está ocupando la mente suya. La forma de hacer morar la palabra de Cristo es que ella tiene la autoridad para cumplir las funciones que tiene en usted, en su corazón, enseñarle, orientarle, corregirle, disciplinarle. Eso implica entonces que usted debe depender de Cristo para que Él a través de su palabra cumpla el proceso de morar en usted. Oh Padre, gracias por oírte. Gracias por oír tu palabra, la palabra de Cristo. La palabra que tú escribiste a través de estos aproximadamente 40 hombres, santos hombres, en quienes pusiste tu Espíritu Santo para soplar tu palabra. Cada letra, como dices tú, Señor, de ella es tan importante, es tu palabra. Y te adoramos por eso, Señor. Y te suplico en esta mañana que tú continúes haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Quiero agradecer, Padre, lo que has hecho en la vida de Santiago, un testimonio vivo del poder tuyo, maravilloso, Señor. Cómo le salvaste, cómo le restauraste, le has restaurado. Y queremos seguir pidiendo por él, Señor, por toda la familia también. Quiero agradecer también, Señor, por hermanos que en estos días están pasando por momentos difíciles y tú les has fortalecido, como mi hermana Orais, mi hermano José y otros hermanos, Señor. Quiero pedirte que sigas sosteniendo tu iglesia y fortaleciéndonos. Por Nereldi, Señor, su salud y la salud de muchos otros hermanos, Señor, afectados. Nubis, Glenis, tú eres Dios. Tú eres grande. Quiero recordar, Señor, el papá de Nayibis. También quiero recordar a Gabriel, el esposo de Marlene, Señor, que también tuvieron como familia la partida de uno de sus hermanos, y pedir que tú sigas fortaleciendo, Señor. Que la gracia tuya siga guardándonos en todo. En Cristo, amén.